va a requerir de que cada persona en este caso pues pueda leer una de las prácticas fundamentales para lo que es el conocimiento o el desarrollo o que la persona pueda, en este caso, acostumbrar la mente a poder rápidamente vislumbrar, observar y analizar los textos y encontrar lo que es la tesis o las premisas, pues necesariamente necesitamos leer toda clase de libros y claro, en especial la Biblia. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Muy bien, en el día de hoy tenemos entonces, hermanos, el primer sermón del apóstol Pedro. Ese primer sermón que nosotros tenemos allí en el libro de los Hechos, vamos a abrirlo, hermanos, y vamos entonces a estar trabajando en ese sermón. Hechos, en el capítulo 2, abran su Biblia. E iniciamos inmediatamente, pues, preguntando sobre la tesis. Hechos capítulo 2, en el versículo del 14, que es donde el apóstol Pedro se pone de pie, del versículo 14 hasta el versículo 32. Hasta el 35 realmente. Hasta el 35. Bien, ¿quién quiere iniciar? Sobre todo, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que tenemos que encontrar en este texto es el tema. ¿De cuál es el tema que se está hablando? El tema sería Jesús de Nazaret es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. ¿Ok? ¿Otro? Mi hermano, yo digo que es la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. ¿En qué se basa usted para decir que es la promesa del Espíritu Santo? Bien que el apóstol Pedro utilizó su tesis o el argumento en Joel, era una profecía lo que estaba sucediendo, que Dios ya había profetizado, había prometido que iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Ok. O sea que para usted el tema es el Espíritu Santo. La promesa, algo que se estaba cumpliendo. La promesa del Espíritu Santo. Entonces, por eso le pregunto. Y el hermano Juan Benítez, ¿por qué dice que es el Mesías? Bueno, porque pienso que esa es la idea principal de lo que el apóstol Pedro está tratando de convencer. Está argumentando para convencer a su audiencia de que efectivamente Jesucristo de Nazaret, a quien ellos habían matado, era el Mesías, y para ello va a dar pruebas irrefutables basadas en los testimonios y en las profecías. En cambio, lo del Espíritu Santo es cierto que se estaba dando, pero era algo secundario en la argumentación de Pedro. Muy bien. A ver, mi hermano Brian. ¿Crees, hermano? Bueno, yo igual me estuve ahí investigando y pues pienso igual que el hermano comunista, porque realmente toma más énfasis hablando Pedro sobre Jesucristo y su resurrección, prestando evidencia de que ellos habían visto los milagros hechos por parte de Dios a través de Cristo Jesús, y pues también se va también sobre el Espíritu Santo, más sin embargo pues ya Pedro cita, como decía también el hermano Juan Martínez, una profecía. Ya ellos ya habían visto, se estaban ellos asombrados por el hecho de que ellos hablaban en lengua, y Pedro pues enfatiza que esto ya estaba en las profecías.
porque y el énfasis que da más Pedro en su enseñanza como tesis es que Jesucristo realmente es el Mesías o el enviado de Dios para con ellos, los judíos. Ajá. A ver, hermano Agnoli. Bueno, hermano, yo, según leyendo este pasaje de la Biblia, también puedo calificar y llegar a la conclusión de que ahí el apóstol Pedro presenta argumentos para mostrar que Jesús verdaderamente era el Mesías, y con eso lo va a defender con argumentos sólidos y más. Creo que sí estoy de acuerdo con el hermano Juan Benítez y el hermano Brian, de que se está refiriendo a defender que Jesús era el verdadero Mesías que se había hablado, y para eso presentó este gran sermón que es importante. Ok. Entonces también piensa que es el Mesías, el tema central. Sí. Ok. ¿Quién más tenemos ahí? Obed. Yo elegí, hermano, como el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo. Ese es el Sí. tema. Sí. Okay. Muy bien, mi hermano. ¿Por qué usted coge ese? En el versículo 17, según dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Según agarré ese texto, ese versículo como pasaje clave para haber sacado el tema, pero no sé si esté bien, hermano. Ok, eso es lo que estamos analizando. No se preocupe, que allá vamos. Muy bien, Eduardo. Yo igual, hermano, Agenor, con el hermano Brian, hermano Agnolic, pienso que es lo mismo, hermano, porque le muestra tres argumentos ahí para demostrar que Cristo es el Mesías, el que habían matado, pienso yo. Muy bien. También piensa que es el Mesías. Hermano Roger. Roger. Sí, señor. Mi conclusión es que es el Mesías prometido, ya que había sido anunciado primeramente por el profeta Joel y también había sido testificado antiguamente por el profeta David. En todo caso, esos son los dos argumentos que encontré para que, por medio de estos argumentos que el apóstol Pedro tiene, comprobaba de que Jesús era el Mesías prometido. Déjeme entender. La base para usted decir que el tema es el Mesías, ¿está basado en Joel? Está basado en los acontecimientos, ¿sí me entiendes? Los acontecimientos primarios de lo que es la muerte, la sepultura, la resurrección, todos los hechos que se hizo palpables y que esto lo había profetizado, esto lo había David lo había dicho, por ejemplo, en el Salmo 16. Salmo 16. No. Recuerda, estamos analizando el texto. No salgamos del texto. Estamos analizando el sermón. Sí, entonces la afirmación la hace Pedro por medio de la ley del Antiguo Testamento. Y también confirma que esto también lo había anunciado, este acontecimiento que acontecería,
en Joel capítulo 2, versículo 28 al 31, también nos está anunciando de este evento que iba a suceder en esta época. Entonces, No, hermano Roger, sí. la pregunta está basada, usted dice que el tema de este sermón es Jesús, el Mesías. Es eso, ¿verdad? Es lo que entiendo. Ok. Correcto. Mi pregunta es, ¿en qué parte de este sermón usted se basa para decir que Jesús es el Mesías? En la confirmación de que hace, de que confirma Pedro en Salmo 16, del versículo 8 al 11, el texto estaba profetizado. Pero esto es una afirmación. Hermano, pero la pregunta es en base al texto. Recuerda que estamos analizando el texto del sermón que está en Hechos capítulo 2, versículo 14 al 35. En esos versículos, recuerda, el trabajo es en esos versículos buscar y analizar el texto, porque de eso se trata la argumentación. Primeramente, el objetivo fundamental es analizar. ¿Por qué? Porque la primera acción de un argumento es o tiene que ver con ese análisis, con ese momento en la cual usted pues tiene el texto al frente e interpreta. Es lo que hemos llamado como la acción interpretativa. No, todavía no estamos en la sustentación, y aún en la sustentación todavía debemos mantenernos en el texto, porque normalmente, como hemos señalado, normalmente lo que nosotros hacemos para predicar es, decimos un tema y nos salimos del texto para ir a otros textos y sustentar. Pero estamos ante un sermón y debemos mantenernos en el texto, interpretar el texto. Si yo digo que el sermón me habla de candados cerrados, yo debo tener una razón. Correcto, hermano. El por qué yo digo que es un candado cerrado, es lo que está hablando. El texto que ajusta esto es el versículo 24, donde dice: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Okay. Y ahí el 24. Ok, listo. Entonces se basa en el 24 para decir que el tema de este discurso de Pedro es el Mesías. Correcto. Muy bien. ¿Quién más tenemos por ahí? No, hermano, son todos. Son todos. Son todos. Los otros están enfermos. Ya haciendo parte del hermano Lester, que está recuperando. Ya. Bien. Si tenemos, mire, tenemos dos, según lo que observo en ustedes, tenemos dos opiniones. Uno, que Pedro está hablando del Espíritu Santo, sobre los hechos que se están aconteciendo, y el otro grupo está hablando de que Jesús, el tema que él trae es el Mesías. Recuerda que un discurso o lo que es el acto de la argumentación es una tesis que tiene el autor y que de esa tesis va a manifestar o va a tener premisas que sustentan esta tesis. Entonces, para los que dicen que es Jesús, ¿cuáles son las premisas ahora que ustedes tienen para señalar de que Pedro está hablando del Mesías? Recuerde que primeramente debe haber una sustentación. Hemos hablado del tema. Ahora lo que tenemos que buscar es la proposición. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuál es la tesis que tiene Pedro con respecto al Mesías? Y brevemente cada uno va a dar entonces cuáles son las premisas. Primeramente vamos con los que tienen en mente, pues, que es el Mesías el que está hablando. Bien, hermano, si me permite. Adelante. Sí,
una de las premisas que se pueden ver en el discurso de Pedro es lo que él dice en el versículo 22. ¿No? Él está mencionando en ese versículo, que Jesús fue aprobado por Dios y que Dios hizo a través de él maravillas, señales y prodigios entre todos ellos. ¿No? Esa, bueno, para mí sería una premisa. La otra es, comenzando desde el versículo 24, es Jesús de Nazaret tenía que resucitar, ¿no? Y ahí es lo que el hermano Roger estaba intentando explicar con lo del Salmo 16, del 9 al 11, que es lo que cita textualmente el apóstol Pedro. Habla allí acerca de la resurrección. Y también es muy importante en esta parte, y esta podría ser otra premisa, pienso, es de que Jesús de Nazaret, o el Mesías, tenía que venir de la descendencia de David, que es lo que hace referencia en el versículo 30, ya que cita una profecía de David, y él explica que esa profecía no era acerca de él mismo, de David, sino que era de su descendencia. Era una promesa que Dios había dado a David. Y luego también en el versículo 32, él les hace recordar un hecho innegable, y esta es otra premisa, que Jesús de Nazaret había resucitado, la tumba estaba vacía, y dice él, todos nosotros somos testigos de esto, ¿no? Y bueno, básicamente esas son las premisas. Ya la conclusión la menciona él en el versículo 36 con toda claridad, ¿no? Y sabemos que la conclusión es también en sí la repetición de la tesis o la proposición del discurso. Ok. ¿Otro? Sí, hermano Agenor. Sí. Sí, hermano, de igual manera, yo tenía algo similar con lo que el hermano compartía como premisas en cuanto a sustentar el tema central que pues pensábamos que es ese, sobre el Cristo, el Mesías o el enviado de Dios. Entonces yo de igual manera parecidamente escogí lo mismo, lo mismo la premisa o argumento sobre eso, porque realmente yo tomé más que todo la parte donde se habla que en la profecía estaba dicho sobre la resurrección de Cristo, y era evidente la parte también donde decía el hermano que ellos eran testigos de su resurrección y que la tumba estaba vacía. Entonces, eso fue lo que yo encontré como dos premisas para poder mantener el tema central. Ok, el tema es el Mesías. La proposición o la tesis, ¿cuál es? Jesús de Nazaret es el Mesías. Jesús de Nazaret es el Mesías. Ok. ¿Es lo mismo con usted, Brian? Bueno, yo puse como proposición Cristo o el Mesías, el resucitado. Cristo el Mesías es resucitado. Sí. Ok. ¿Alguien más que tenga algo diferente sobre este tema de el Mesías? Hermano, el argumento que tengo para esta, por ejemplo, el versículo 22, varones israelitas, oí estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las señales, con los milagros, con todo lo que hizo en el pueblo de Israel. Esto era una afirmación contundente, y que ¿Cuál? él había resucitado y se le apareció a más de 5,000 personas. Claro, en este hecho no lo dice, pero ellos son conscientes de que lo que Pedro les está confirmando es una verdad concreta, que ellos fueron partícipes de todo esto. Hermano, una pregunta. Recuerde, no es
la predicación, una predicación. El objetivo de la clase es sacar en cortos oraciones, sacar no solamente la tesis, sino también sacar las premisas sin comentarla. Simplemente decir, esta es mi tesis, estas son mis premisas. Correcto, hermano. La afirmación de esa es fue aprobado por Dios. Ya ellos saben, y el argumento sigue ya en los hechos que acontecieron, que ellos son conscientes de eso que ocurrió. Segunda, estamos mirando lo que confirma también otra premisa buena, es la de David. El profeta David. No logro entender, porque usted dice que ellos lo sabían, pero lo que necesito saber, que usted sea certero en donde, cuando usted me dice, bueno, esta es la premisa. Sí, esa es una de las premisas más importantes. ¿Cuál? El versículo, el versículo 22 y el 23. ¿Cuál es su premisa? Jesús, varón aprobado por Dios. Ok. ¿Y cuál es la otra premisa? Dios. Y dice, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Este es el versículo 22. Ahí está la premisa más importante para esa. Hermano Roger, lo que estamos buscando no es versículo, recuerde. Es lo que normalmente hace todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de la argumentación, no nos basamos en versículos, sino que nos basamos en premisas que están dentro de los versículos. Porque si usted lee todo el versículo, usted no está manifestando cuál es la premisa, simplemente está leyendo el versículo. Lo que necesitamos es que, si usted dice, así como dijo anteriormente, bueno, varón aprobado, Jesús es el varón aprobado. Esa es una premisa que manifiesta que Jesús es el Mesías. Ahora, en la otra premisa, brevemente, ¿cuál sería? Es la de Joel. No. Perdón, la de David. La otra premisa es la que ya voy. La del versículo 29. Versículo 29. ¿Cuál es la premisa que está en el versículo 29? Sí, el versículo 29 que dice: donde dice que Dios le había jurado con juramento. Repita, por favor, no le entendí. Dice que el versículo que dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Hermano Roger. Señor. No sé si no me hago explicar. O sea, cuando analizamos un texto, no leemos el versículo. ¿Por qué? Porque el versículo es un comentario que envuelven las premisas. Entonces, cuando nosotros analizamos un determinado texto y tenemos una proposición, el objetivo fundamental es
captar inmediatamente cuál es la premisa. No es decir, bueno, el texto lo dice, porque resulta ser que cuando nosotros predicamos, por ejemplo, y decimos, por decir algo, mi premisa mayor es que Jesús es el Mesías. Y yo le digo a los miembros de la congregación, mire, el versículo lo dice. Y leo el versículo. Como el versículo tiene tantas cosas, le cuesta al público entender cuál es la premisa, qué es lo que yo estoy tomando del versículo para sustentar mi tesis o para sustentar mi premisa mayor. Por lo tanto, el objetivo, tal como señalábamos, el objetivo es, puede ser que sí, en el pasaje que usted señala, puede estar la premisa, pero lo que necesitamos es que, no es que nos lea el texto, sino que nos diga, mire, la premisa es esta que está en este texto, por decir algo, pero queremos enfocarnos y hacer que nuestra mente trabaje exactamente en cuanto pues a lo que es la organización de la argumentación. De lo contrario, no estaremos nosotros con claridad de nuestra mente, sabiendo de qué es lo que yo voy a hablar, porque no encuentro premisa, lo que encuentro son textos y el texto nos dice muchas cosas. No sé si me hago explicar, hermano. Sí, señor. Ok. Bien, vamos a ver otro entonces. Otro hermano. Si tienen algo diferente o vamos entonces con lo del Espíritu Santo. Hermano, Dígame. yo analizando los pasajes que están aquí, hoy entre el 22, el 23 y 24 puedo deducir de que Jesús es el escogido de Dios. Ajá. Entre el 22, 23 y 24. Ok. Y ahí va a dar razones de por qué Jesús era el escogido de Dios. En la otra premisa, puedo decir de que Jesús fue profetizado desde antes de que fue profetizado antes y se cumplió esa profecía en el día de su resurrección. Ok. Entonces me lleva a estas dos premisas sobre el tema de que Jesús era el Mesías. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene con respecto al Mesías? Si no, entonces vamos a los que tienen el Espíritu Santo. ¿De qué? Es que del Espíritu Santo habla de 14 hasta 21. No puede ser. ¿Quién me habla? ¿Qué pasó? ¿Se fueron? Aquí estamos, hermano. Ok, lo del Espíritu Santo. Recuerden, esto es, hable lo que usted tenga, hermano. No es que va a estar en lo cierto o está en lo falso, simplemente estamos analizando. Recuerden, el objetivo es analizar, interpretar cuando tenemos un texto al frente.
Sí, hermano. Bien. Yo digo que es la promesa del Espíritu Santo. Y si analizamos el 14 o el 15, Pedro primeramente utiliza algo que dice que ellos no estaban ebrios. Y les llega a la mente a los israelitas y lo lleva ya al antiguo pacto o a las escrituras, hablando acerca de lo que Joel había profetizado años atrás. Y en el verso 33 utiliza también esta premisa donde dice, esto, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado lo que veis y oís. O sea, que él les llega a una aclaración a ellos de lo que estaba pasando. Era algo que ya estaba establecido anterior. Ok. ¿Las premisas que tienes para eso entonces? Sí, esa es una, del 33. Sí. Y veo también en el verso 18, dice, aunque hablando desde el 17, él viene también, dice que la premisa derramará el Espíritu Santo sobre toda carne. El 18 dice, y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días. Vuelve a decir, derramaré de mi espíritu. Y el 19 también dice... hermano, recuerde, como le dije al hermano Roger, no es citar los textos, sino si usted tiene, por ejemplo, una premisa que va desde el 18 al 20 o al 19, usted tiene que decir, la premisa es esta y se encuentra en estos pasajes. Bien, entonces, o sea, ser exacto. Sería entonces esa, del 19, del 17 al 20, sobre que iba a derramar el Espíritu Santo. Ok, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, y la del 33. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más del Espíritu Santo? ¿Quién más estaba con esa tesis, con ese tema? Ya, hermano Juan, nada más. Nada más, hermano Juan. Son las mismas, hermano Agenor. La mía le había puesto que iba a ser derramado el Espíritu Santo y iba a dar prodigios tanto como en el cielo como en la tierra. Ok. Entonces, Obed y el hermano Juan están con el Espíritu Santo. Así es. Y el resto entonces está con que era el Mesías, el advenimiento del Mesías. Ok. Si usted puede observar en las dos posiciones que se están, los que están hablando o los que apoyan la tesis de que Pedro lo que está hablando es el advenimiento del Mesías, no tocaron nada con respecto al Espíritu Santo. Y los hermanos que acaban de exponer su interpretación que tiene que ver con el Espíritu Santo, no hablaron nada del Mesías. Entonces pareciera ser que si usted señala, por ejemplo, que es el Mesías, el tema, y que Jesús es el Mesías, pareciera entonces que el asunto del Espíritu Santo está de más o no debería estar allí. Pero algo tiene que ver, hay algo que tiene que ver y que no podríamos solamente señalar al Mesías como tema y como proposición que el Mesías es el que había de venir o etcétera, etcétera. Al igual, en la misma crítica se le puede hacer a los que están hablando del Espíritu Santo, porque sí es cierto, muchos textos de este sermón o muchas partes de este sermón hablan de el Espíritu Santo, pero también una gran parte también habla del Mesías. Entonces, la situación está en cómo tomar todo para sacar un solo pensamiento y que no
vaya dirigido a uno de los dos, porque si lo dirigimos a uno de los dos proposiciones, tal como usted lo está manifestando, mire que necesariamente va a tener que dejar una parte por fuera. Si hablamos que es del Espíritu Santo, que eso es lo que se iba a dar, eso es lo que estaba profetizado, necesariamente no encaja. Si usted puede observar, como que no encaja el asunto de Jesucristo. ¿Cómo meter a Jesucristo y todo lo que dice en razón de un tema que habla del Espíritu Santo y de la venida de él? Pero si nos vamos al otro lado, tenemos el mismo conflicto. Si decimos que la tesis es que Jesús es el Mesías que habría que venir, pues ¿cómo encaja el asunto del Espíritu Santo como una premisa? Porque de hecho el sermón incluye lo del Espíritu Santo, pero no son dos temas diferentes, es un solo tema. Y si él lo mencionó, por ejemplo, si el tema es que el Mesías es el prometido, el que habría de venir, ¿cómo concordar una premisa de la parte que habla del Espíritu Santo en relación con nuestra proposición para que encaje? Recuerde que cuando nosotros tenemos un tema y tenemos una proposición, las premisas salen. Son consecuencia de esa premisa mayor o de esa tesis o de esa proposición. Igual, si nosotros decimos que es el Espíritu Santo, la venida del Espíritu Santo, el tema, entonces, y la proposición, entonces, ¿cómo encaja todo lo que Pedro dijo de Jesús con respecto al Espíritu Santo? Debe haber una conexión. De lo contrario, necesariamente va a quedar por fuera. Y no está afuera porque Pedro así lo manifestó. Ahora, recuerde que hemos hablado que cuando nosotros estamos al frente de un texto y es necesario interpretarlo, que es lo que estamos haciendo, para luego proponer según lo que es la dirección del mismo texto, habíamos señalado que toda argumentación incluye dos pensamientos. O sea, que hay dos formas de interpretar una afirmación o un hecho. Es, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo. O no, vamos a ponerle otro. Por ejemplo, el caso del bautismo. Cuando se habla del bautismo y sobre todo quién debe ser bautizado, mire, inmediatamente salen dos posiciones. Uno que dice que, dependiendo del texto, claro está, que el bautismo debe ser para las personas adultas. Pero hay otro que dice que el bautismo debe ser para los infantes. Entonces, ¿cuáles son los dos pensamientos? Todos parten del bautismo. Pero cada persona, en este caso, hay dos ramificaciones. Una que opina una cosa y otra que opina otra cosa. O una que interpreta una cosa y otra que interpreta otra cosa. Si en toda argumentación existe un debate sobre un hecho donde las personas tienen diferentes interpretaciones del hecho, mi pregunta ahora sería para ustedes: ¿cuáles son los dos pensamientos que están en este sermón y que hizo posible que el apóstol Pedro diera un discurso para sustentar la posición de él? ¿Y cuál era la otra posición? ¿Sobre qué versaba o dónde estaba la incidencia del debate? ¿Qué hecho se estaba interpretando en diferentes direcciones? Es la pregunta para ustedes. Hermano, pienso que cuando se habla acerca de los dos argumentos, habían dos opiniones diferentes por las cuales
Pedro se ve en la necesidad de argumentar, ¿no? Y el primer pensamiento o el primer argumento era obviamente el de los judíos, pues los judíos decían, Jesús no es el Mesías, ¿no? Ese ¿Dónde está sería, eso? a ver, Dentro del texto, ¿dónde lo encuentra? El 22. específicamente, quiero decir que no se dice en forma directa, pero Ajá. creo que se puede deducir de lo que Pedro dice en la conclusión del discurso. Sepa pues ciertísimamente, ¿no?, que todos ustedes, que Jesús es el Cristo, ¿no? Él les está afirmando algo a ellos y bueno, se puede entonces deducir que los judíos no creían. Ok, a través de una deducción, entonces usted saca de que eran los dos temas. Uno creía en Jesús y los otros no creían. Esa era la interpretación entonces, o el debate está sobre la persona de Jesús. Sí, correcto. Ahora, ¿cómo entra el Espíritu Santo en ese debate, en esos dos pensamientos? Pienso que sí tiene razón, no lo había considerado al principio, pero se podría entonces mencionar ahora como parte de las premisas al Espíritu Santo, en el sentido de que la gente necesitaba saber que lo que ellos hablaban, los apóstoles, no era de inspiración humana. Entonces la premisa sería, los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Esa es la premisa mayor? No, esa es una de las premisas que sustenta Ok. que Jesús es el Mesías. Ok, listo. A ver, ¿otro? ¿Cuáles son los dos pensamientos que se encuentran en debate en este momento y que hace que Pedro se levante y hable o dé este discurso? Algo, hermano, algo interesante que me llama la atención en este pasaje es que ahí las personas estaban refutando la idea, estaban diciendo de que estas personas estaban ebrias y estaban hablando cosas sin sentido, pues. Pero el apóstol Pedro, perdón, inicia su discurso poniendo un argumento del profeta Joel, que eso era lo que estaba pasando y no lo que ellos pensaban de que estaban ebrios. Entonces, podemos decir de que el apóstol Pedro estaba refutando esa idea de ellos de que ellos estaban ebrios, hablando cosas sin sentido, sino que era por medio del Espíritu Santo. Ok, entonces los dos pensamientos en debate, ¿cuáles son? Aclare un poquito más. ¿Cuáles, según lo que usted ha presentado, cuáles son los dos pensamientos que están confrontados allí? O cambiando la pregunta, ¿cuál es el hecho del cual parten las dos posiciones? Tanto la de Pedro, según lo que usted señala, como la del público. ¿De qué hecho está partiendo? Parte del hecho de que ellos pensaban que estaban ebrios, ¿no? No, esa es la posición. Recuerde, tal como decíamos con el ejemplo del bautismo.
Cuando se habla del bautismo, un grupo dice el bautismo tiene que ser aplicado a personas adultas. Y otro pensamiento dice el bautismo puede ser aplicado a infantes. Pero mire, esa es la posición. Pero ambas posiciones parten de un solo hecho. El hecho, el bautismo. Ambos reconocen que está ocurriendo algo. Ambos reconocen que el bautismo es una práctica, por ejemplo, religiosa. Pero ambos interpretan ahora diferentes cosas de esa práctica. En este sermón hay algo que es de donde salen las dos posiciones. Tal como decía nuestro hermano Benítez. Bueno, si el hecho es Jesús o el tema es Jesús, el Cristo, unos dicen, bueno, Él no es verdadero Dios, no creemos en Él. Y la otra posición dice, bueno, Jesús sí, Él es el Mesías. Pero mire, ambos parten de un solo hecho, no son dos hechos diferentes. Y eso usted lo va a encontrar cada vez que usted va a predicar, va a tener precisamente estas dos posibles interpretaciones, pero que ambas van a salir de un solo hecho, puede ser de una sola palabra, puede ser de una sola situación. Y que usted como predicador, por ejemplo, al igual que hace Pedro, va a tomar una posición y la va a sustentar. Okay. Entonces, ¿cuál es el hecho, según usted, hermano Agnoli? ¿Cuál es el hecho de donde parten las dos posiciones y cuáles son esas dos posiciones? Pero esto se confirma que Jesús sí es el Mesías. Puedo seguir con el mismo pensamiento de que ahí era sobre el Mesías, sobre que pienso yo de que los judíos mataron a Jesús porque no creían en Jesús, no creían que era el Mesías. Sí. Ese era un punto donde ellos, entonces el apóstol Pedro quería, por otra parte decía, sí es el Mesías, y le dio esas afirmaciones. Ok. La misma pregunta que le hice al hermano Benítez. ¿Cómo encaja el asunto del Espíritu Santo en estas dos interpretaciones que tienen que ver con el Mesías? Tendría que estudiarlo un poquito más. Ok. Tendría que analizarlo un poquito más porque sí tiene que encajar lo del Espíritu Santo. Claro, claro que sí. Es un solo sermón, un solo discurso. Sí. Y allí está. Allí está. No se preocupe, yo sé que es difícil. Es difícil porque ahora necesitamos tratar de llevar a nuestra mente a que se ajuste a lo que está allí. Yo pienso, hermano, que sí, que comprueba de que tú eres Mesías porque y encajar el Espíritu Santo es porque lo había profetizado, me imagino pues. Y ahí está. Que esto iba a acontecer en esa época. Entonces, Había sido profetizado. Correcto. ¿De dónde se sustenta para decir que había sido profetizado? Dice que esto lo había sido anunciado por Joel. Pedro ¿En qué parte de los versículos? Y esto fue lo que había dicho el profeta Joel. Entonces, para confirmar esa verdad, él lo afirma con lo que dice el profeta Joel. Sí, pero ¿en qué parte del texto que escribe o que señala Pedro? Correcto. Dice, porque él le está diciendo, esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero esto no tiene que ver con el Mesías. Porque tiene que ver con el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces eso es lo que va a confirmar de que Jesús era el Mesías. Porque Joel no había dicho que en ese día se iba a ocurrir este hecho.
Pero lo que no entiendo, hermano, es cómo Joel, y es lo que hay que investigar y analizar, interpretar, en qué parte de lo que menciona Pedro a Joel, en qué parte de esa profecía dice que Jesús es el Mesías. Para confirmar, porque se supone que esa es la tesis, de que Jesús es el Mesías. Y si vamos a utilizar esta parte que habla del Espíritu Santo, pues en alguna parte del texto debe sustentar que Él es el Mesías. Lo que yo observo, por ejemplo, en el versículo al final, que tiene que ver con el Mesías, o que tiene que ver, es el versículo 21. Pero no me habla de que Él es el Mesías. Lo que me dice es que el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuándo? ¿Cuándo sería esto? Porque aquí se está hablando en cuanto al tiempo. Y Pedro está hablando del tiempo de ese momento. En el derramamiento del Espíritu Santo no tiene conexión, que es lo que más observo que se acerca a hablar de Jesús como el Mesías. Pero no encuentro más nada allí. Lo que me impediría entonces fundamentar la tesis, si es que es en cuanto al Mesías, me impediría entonces sustentarla o utilizar esta profecía para decir que es el Mesías, porque si yo digo que es el Mesías, yo sé que es el Mesías, usted sabe que es el Mesías, pero en el texto no hay nada que yo pueda utilizar como premisa, por lo menos para decir, mire, Joel dijo que él era el Mesías. Pero eso no es lo que dice Joel. Joel se refiere a otra situación y no a esa afirmación. Si yo lo hago, entonces yo estaría probablemente teniendo un argumento muy débil, muy débil, y que cualquiera puede, en este caso, pues derribar. O lo que, tal como hemos señalado, me llevaría a tener llega a una falacia, a un error, y decir que algo está sustentando mi tesis cuando realmente no lo está sustentando. Pero yo creo que cambia totalmente el tema. Que más bien es otro tema diferente. Algo que, hermano, que me llama la atención de eso es que ellos, el apóstol Pedro estaba diciendo de que Jesús era aquel el quien Dios le había escogido y todas estas cosas. Pero pienso yo de que ahí encajaría tal vez, no sé, una idea que he estudiado, que quizás él estaba hablando, pero por medio del Espíritu Santo. Y entonces él estaba hablando por medio del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que había profetizado Joel hace mucho tiempo, ahora se estaba cumpliendo, y por medio del Espíritu Santo él estaba afirmando de que Jesús era el Mesías. Ok. Bien, para ir terminando, se nos agotó el tiempo. Vamos a leer los primeros dos versículos, 14 y 15. Alguien que lo lea. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos Disculpe, desde el 13 al 15. 13 al 15. Sí. Bueno, dice así, hermano, entonces, el 13. Dice, ¿no? Dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitéis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd las palabras. 15. 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Ok. ¿Cuál es el pensamiento que empieza a debatirse allí? Estaban burlando. Ajá.
¿Qué decían? Que estaban llenos de mosto. ¿De dónde sacaban ellos esa interpretación? Puede ser, hermano Agenor, pensando más atrás en los versículos anteriores, que ellos estaban sorprendidos por el hecho de que ellos también hablaban en el propio idioma de ellos, de que ellos estaban hablando del mismo idioma nativo de ellos y que ellos estaban sorprendidos, como que estos hombres hablaban también así como ellos. Porque Ok, ellos entendían. pero ¿en base a qué? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo por la cual ellos pensaron así, que estaban ebrios? Esa es la manifestación, pero ¿qué había llevado a esa manifestación de pensar así? Porque solo hablaban su lengua y no hablaban nuestra lengua. O en otras palabras, ¿por qué ellos estaban hablando en otras lenguas? Porque el Espíritu Santo había caído sobre ellos. Ok, entonces el hecho central y donde estaban todos basándose era en la manifestación del Espíritu y el hablar en lengua. Un grupo observó este hecho y llega e interpreta y dicen, están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos. Pedro, basándose en el mismo hecho y en la misma circunstancia manifestada por los apóstoles, dice, estos no están borrachos. Esto lo dicho por Joel. Entonces, usted puede observar que de ahí parte la discusión. Las dos interpretaciones están basadas en la caída del Espíritu Santo y el hablar en lengua. Sobre todo en la caída del Espíritu Santo y luego la otra manifestación. Pedro toma una posición. ¿Cuál es la posición de Pedro? Que no están borrachos. Sí, ese es para negar, pero esa no es la posición de él. ¿Cuál es la posición de él? Esto fue lo que había dicho, esto fue algo de... Esa era la otra posición. Pedro tiene su propia interpretación de lo que está aconteciendo. Es correcto. Hermano Agenor, Sí. ahí lo que Pedro es defender a los 11 que sobre el Espíritu Santo, porque ellos estaban burlando. Esa es su postura de él, es defender lo que ellos pensaban que estaban ebrios. Eso es su postura de Pedro. La defensa. Entonces, él va a hablar de que ese acontecimiento se da precisamente porque está en las Escrituras. ¿Cuál acontecimiento? La venida del Espíritu Santo. Recuerde, de eso se está hablando. Pero ahora, aunque ya tenemos los dos pensamientos y de dónde parten, qué es lo que cada uno interpreta, ahora tenemos el gran trabajo de ver cómo añade Pedro, y ahí es donde está una de las mayores dificultades. ¿Cómo incluye Pedro al Mesías? Porque si usted puede ver la primera parte de todos estos versículos, que se va hasta el versículo 21, habla del Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo el tema, el advenimiento, no hay problema porque podemos sacar la primera premisa. Y la primera premisa que sustenta que lo que está ocurriendo es la llegada del Espíritu Santo, que es la posición de Pedro, la primera premisa es, eso estaba profetizado. Mi primera premisa es que esto ocurriría cuando llegue el Espíritu Santo, eso estaba profetizado. No habría problema. Hasta allí no hay problema. Pero el problema entonces viene cuando en el versículo 22 en adelante, él empieza a hablar de Jesús. Pareciera ser entonces como que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, pero sí tiene mucho que ver. Y eso le corresponde a usted seguirlo investigando para el día de mañana. Muy bien, hermanos, ¿alguna pregunta? No, hermano, creo que todo está claro. Todo está claro, Todo está claro para seguir investigando mañana. Estaba complicado. Ok, entonces será hasta mañana, hermano, que el Señor les bendiga grandemente.